Saben, yo siempre fui amante de los animales. Me gustaban mucho los programas sobre vida salvaje, así como también disfrutaba de todas las visitas a lugares como zoológicos o acuarios. Incluso planeaba estudiar una carrera en veterinaria. Como ven, yo realmente adoraba a los animales. Pero irónicamente, yo no tenía mascotas. Muchas veces intenté recoger animales de las calles, pero mi padre siempre me hacía devolverlos. A él no le gustaban las mascotas, y mientras viviera en su casa, yo no podría tener una. Oh, bueno, eso pensaba hasta que cumplí 18 años. Ya saben, la edad legal. Muchos padres suelen regalar autos, motocicletas e incluso armas a los hijos que llegan a esta edad. Pero mi padre me dio algo mucho mejor. Me regaló un perro, pero no uno cualquiera. Me dio un majestuoso pastor alemán. Emocionado corrí a abrazar al perro, y este respondió a mi saludo lambiéndome la cara. Estaba tan feliz que apenas escuchaba lo que me estaba diciendo mi padre. Hey Michael. ¿Escuchaste lo que te dije? No, señor. Le contesté con la voz tan emocionada, que casi parecía que me burlaba de él. No pierdas la cabeza, hijo, es solo un perro. Ya está adiestrado y tiene todas las vacunas. Su nombre es Trick. Trata de cuidarlo mejor de cómo te cuidas a ti mismo. Y así mi vida dio un giro por completo. Era muy feliz con Trick. Pasábamos aventuras juntos y nos divertíamos como cualquier chico y su mascota, o incluso más. Mi vida era muy feliz al lado de Trick. Oh, así era hasta que llegó el imbécil de Frank. Yo ya tenía 21 años cuando aquello comenzó. Me encontraba paseando a Trick en el parque. Era una caminata común y corriente, como las que siempre teníamos todos los días a la misma hora. Sin embargo, podía notar algo diferente en esta. Notaba que alguien ya llevaba rato siguiéndonos. Traté de mantener la calma. Avancé hacia las zonas donde había más gente. En menos de 15 minutos estaríamos de regreso en casa. Y, aún así, me encontraba completamente aterrado. Traté de aclarar mi mente y se me ocurrió un plan. Si me mantenía a la vista de todos, la cosa no pasaría a mayores. Lo único que tenía que hacer era seguir caminando por las zonas más transitadas. Mi plan, aunque simple, era demasiado lógico, y hubiera funcionado. Lástima que no lo hizo. La razón. La correa de Trick se soltó de mi mano, y el perro corrió hacia un callejón, creo que persiguiendo a un gato. La presión de sentirme en peligro nubló mi juicio, y en lugar de darle a Trick la orden de que regresara a mí, yo terminé corriendo hacia él. Trick se detuvo en el interior de un callejón sin salida. Al darme cuenta tomé la correa y avancé con velocidad hacia la entrada del callejón. El camino estaba libre, hasta que mi perseguidor lo bloqueó. Era un joven paliducho y delgado, probablemente menor que yo por algunos años. Su aspecto era bastante deplorable. Estaba casi amarillo y tenía unas enormes y oscuras ojeras en su rostro. «¡Qué buen perro tienes ahí! ¿Es tuyo?», me preguntó el desconocido. «Sí, es mi perro, ¿y tú quién eres?», le contesté tratando de sonar lo menos asustado posible. Tranquilo, socio. Yo soy conocido como Frank, y no les haré nada malo. ¿O acaso no confías en mí, Michael?, respondió burlonamente. No me sentía para nada bien. ¿Cómo rayos supo mi nombre? Me empezaba a preocupar más de la cuenta. Cosas como asesinatos y asaltos eran el pan de cada día en las ciudades. ¿Qué quieres, Frank, y cómo sabes mi nombre?, pregunté con voz temblorosa, ya no podía seguir fingiendo valentía. Yo no busco nada en particular, solo que me prestes a tu mascota un momento. ¿De qué rayos estás hablando? Estaba muy confundido, la situación me parecía cada vez más absurda. Creo que no me di a entender, Michael. En ese momento, Frank sacó una pistola y apuntándola hacia mí dijo con voz seria. Necesito que me prestes a tu perro. Por el miedo, solo me quedé ahí, boquiabierto, los ojos como platos y la nariz tratando lastimosamente de aspirar aire. Una expresión bastante patética. Frank se acercó a mí, y con la mano libre me arrebató la correa de Trick. Me sentía tan inútil, que además de miedo había algo de asco en mi ser, asco hacia mi persona. Ya más calmado, Frank me dijo. No te sientas mal, te lo devolveré pronto. Te lo aseguro. Lo dejaré en la puerta de tu casa. ¿Sabes? También puedes venir con nosotros si quieres, pero te advierto, no será un viaje bonito.
Si acaso tenía palabras para contestarle, se me habían atorado en la garganta. El lunático me había estado vigilando por más tiempo del que podía imaginar. No tenía más opciones, así que le contesté. Yo voy a donde vaya mi perro. Bien, si así lo quieres. Se acercó a mí y me golpeó con el arma en la nuca. Podía sentir una gran explosión de dolor que se iba desvaneciendo fugazmente junto a mi visión. Caí inconsciente al instante. Al despertar, me encontraba en una habitación oscura. Había una luz, bastante tenue y de color amarillo. De seguro son velas. Pensé. Volteé la mirada en dirección de la luz y vi horrorizado su origen. Con gis en el piso, estaba dibujado un círculo, y en su interior un pentagrama. En cada pico había una vela encendida y en el centro, con la boca cerrada por un bozal y las patas amarradas, estaba mi perro. Me levanté y acerqué de inmediato, solo para darme cuenta, de que entre él y yo había un muro con un gran cristal que nos separaba, similar a las ventanillas de los bancos. Trataba de ver más allá, pero era inútil. Quienquiera que estuviese ahí, se escondía muy bien en los espacios oscuros. Poco a poco se fueron acercando 5 figuras encapuchadas, una por cada punta del pentagrama. Los encapuchados sacaron un cuchillo cada uno, los acercaron a las llamas de sus respectivas velas mientras pronunciaban algo demasiado confuso como para entenderlo. Y después, acercándose a mi perro, le encajaron los cuchillos. Uno por uno, sin sacarlos de vuelta. Podía ver al pobre animal retorciéndose y chillando por el dolor. Era una sensación horrible. Nadie debería ver a un ser querido siendo castigado, justo como yo veía sufrir a Trick. Golpeaba la ventanilla con ambos puños, tratando de romperla para rescatar a mi perro, pero no podía hacerle ni un rasguño. Era demasiado resistente. Más tarde, vi emerger a una 6ª figura de entre los oscuros rincones de la habitación. Sacó también un cuchillo, lo acercó a las flamas de todas las velas, y acercándose a Trick, lo apuñaló 2 veces. Sacó el cuchillo y levantando su vista hacia mí, se me quedó observando. Aún en la oscuridad podía distinguir aquel rostro. Era el imbécil de Frank. Al darse cuenta de que lo había reconocido, se acercó a mí. Yo le causaba mucha gracia, pues el maldito tenía una sonrisa de oreja a oreja. Se alejó caminando hacia la derecha, abrió una puerta que yo no había visto antes, y metiendo su brazo me jaló hacia el interior del lugar donde hacían el ritual. Me dijo al oído: Michael, creo que romperé mi promesa, me he encariñado con tu perro. Al terminar su frase me lanzó con fuerza hacia Trick. Yo hice todo lo posible para caer de una forma en la que no le hiciera más daño al pobre perro. Estando cerca de Trick, le saqué los 5 cuchillos que seguían encajados en él. Esto no le gustó para nada a Frank. Tomó mi cara y metió su cuchillo en mi boca. Tuve suerte de que él no quisiera matarme y esa solo fuera una advertencia. Pero eso no me hacía sentir mejor. Sentía en mi boca la hoja caliente del cuchillo. Eso, y un líquido salado alrededor de todo el metal. La sangre de Trick, me dije asqueado. ¿Qué mierda intentabas hacer, Michael? Rescatar a mi perro, imbécil. Tomé uno de los cuchillos que había sacado de Trick y se lo encajé con fuerza a Frank en el estómago. Él se encogió por el dolor y ninguno de los otros encapuchados se acercó a ayudarlo. Yo aproveché esa oportunidad para tomar a Trick y salir de ahí. Estuve dando vueltas por todo el lugar hasta encontrar la salida. Al abrir la puerta noté aterrado y, en menor medida, aliviado, que no sería gran problema regresar a casa. Me encontraba solo a media cuadra. Corrí hacia mi hogar, cuidando no empeorar las heridas de Trick. Aunque me preguntaba si era posible empeorar eso. La sangre no dejaba de salir, manchando toda mi ropa. No sé durante cuánto tiempo estuve inconsciente, pero solo sé que fue mucho, porque ya estaba anocheciendo. Al llegar, abrí la puerta con dificultad, dejé a Trick sobre la mesa del comedor y regresé a la entrada para cerrar la puerta con llave. Cuando me embriagó un débil sentimiento de seguridad, puse en acción todos mis conocimientos de medicina animal. Estuve hasta las 4 de la mañana tratando de salvarlo, pero por desgracia, Trick había muerto.
con mi interior destrozado, cerré sus heridas y lo metí en una caja de madera que estaba en el ático. Estaba demasiado cansado, así que lo dejé pasar la noche en el comedor. Además, no me arriesgaría a salir de casa. Subí llorando a mi habitación, y sin mucho ánimo me quedé dormido. Dormía profundamente, hasta que unos lengüetazos me hicieron despertar. Me tomó unos segundos aclarar mis ideas, pero al recordar lo pasado en el día anterior, regresé a la realidad bruscamente. Estaba frente a mí. Trick estaba sobre mi cama moviendo la cola de felicidad al verme. Trick se acercó a mí lambiéndome el rostro de nuevo, y yo lo abracé contentísimo. Pero ¿cómo era eso posible? Solo para asegurarme me pellizqué el brazo, pero realmente estaba despierto. Sin perder tiempo me puse a buscar entre su pelaje las marcas de las puntadas que le había hecho la noche anterior, pero no había ninguna, ni siquiera una ligera cicatriz. ¿Todo fue un sueño?, decía apenas creyéndome mis palabras. Estaba tan feliz, y esa felicidad solo se desmoronó al ver la ropa que había usado el día anterior. Seguía manchada de sangre. Aquello de verdad había pasado. Yo no quería saber el porqué de lo ocurrido. ¿Qué importaba? Mientras Trick estuviera bien, lo demás no me interesaba. Nuestra vida siguió el rumbo que teníamos casi por completo. Ya que solo por precaución no me adentraba mucho en el parque, ni pasaba por la zona donde estaba el edificio del ritual, y además, siempre cargaba con una pistola. Claro, solo por si acaso. Pasaron los días, y cuando estaba a punto de creer que nuestra vida había regresado a la normalidad, me di cuenta de dos cosas. La primera era que Trick no comía nunca su alimento, siempre dejaba el plato lleno. Ni siquiera probaba la carne de las sobras cuando había. Y la segunda. Nunca, por más que lo buscara, lo encontraba de noche. Esto, al principio me alarmó, pero al pasar el tiempo me fui acostumbrando. De todas formas, Trick no parecía padecer hambre y se veía en forma. Las cosas siguieron su ritmo por un par de meses. Creo que puedo decir que la calma se rompió aquella noche, unos 4 o 5 meses después del ritual. Yo estaba dormido en mi habitación hasta que el grito de una niña me despertó. Levantándome de la cama, tomé un bate de béisbol y una linterna, salí de la casa y comencé a buscar en el jardín el origen de aquel grito. Con la mano temblorosa movía la linterna de un lado a otro, hasta por fin encontrar algo en la casa de Trick. Era grande, tan grande que apenas cabía en aquella casa para perros en la que yo entraba fácilmente agachado. Tenía el aspecto de un perro, pero solo la silueta, el resto parecía un monstruo. Tenía un pelaje oscuro y grueso, las garras de sus patas se veían muy largas y afiladas, su cola era enorme, casi del tamaño de la bestia misma. Sus orejas también eran bastante grandes, llegando a igualar el tamaño de su cabeza fácilmente. Tratando de no ver la cabeza de aquel ser, bajé un poco la linterna. Me arrepiento de haberlo hecho. Al bajar la luz vi a la hija de una de mis vecinas, con toda la espalda rasgada y casi sin carne. Y ella, al verme, con una voz apagada, me pedía ayuda. Asustado busqué a Trick por todas partes, temiendo que el monstruo lo hubiera devorado primero. Sin poder verlo por ningún lado, empecé a llamarlo. Al hacerlo, el monstruo levantó la cabeza y soltó un ladrido, si es que aquel espantoso ruido proveniente de su hocico podía contar como uno. Petrificado, moví dificultosamente la linterna para alusarle la cabeza. Había un pequeño resplandor en su cuello. Lentamente me acerqué para ver mejor y quedé muy sorprendido por el descubrimiento. El resplandor provenía de la pequeña placa metálica que tenía grabado el nombre de Trick. Esa placa debería estar en el collar de Trick. Pero no era posible, ¿verdad? La bestia se me quedó viendo frente a frente. Yo me quedé sumido en sus ojos y ahí me di cuenta de que esa criatura era mi perro. Estaba en shock. Mi mente no podía procesarlo y mi cuerpo no reaccionaba. Trick bajó su cabeza para seguirse comiendo a la hija de mi vecina. La pequeña seguía rogándome por ayuda, y yo, con todo el dolor del mundo, levanté el bate en lo alto, y con toda mi fuerza lo estrellé sobre la cabeza.
Tuve que hacerlo, si esa niña seguía así despertaría a todos y se darían cuenta de lo ocurrido. De verdad tuve que hacerlo. Me acerqué a Trick, le acaricié la cabeza y subí de regreso a mi cama a dormir, mientras que él terminaba de comerse a la niña. Me desperté muy temprano para esconder los restos de la pequeña, pero no había ninguno. Trick se había comido hasta los huesos. Satisfecho entré de nuevo a la casa y me encontré con Trick, ya de regreso a la normalidad, acostado sobre el sofá. Ahora parecía un poco más lógico el hecho de que no comiera de día. Pensé que después de eso no tendríamos más percances, pero la vida no es así. Mi vecina muy pronto reportaría la desaparición de su hija y el lugar se llenaría de policías. Aún así, no estaba muy preocupado, podría escapar de ahí con el pretexto de que el verano llegaba a su fin, y yo, por ende, planeara visitar a mi padre antes de regresar a la apretada agenda de la vida universitaria. El plan estaba hecho. Comencé a empacar todo para partir al día siguiente. Ahora tenía muchas razones para irme de ahí. La noche llegó, y mientras yo dormía alguien había entrado a la casa, subido las escaleras y entrado a mi cuarto, cerrando la puerta con mucha fuerza. El ruido me hizo despertar, pero demasiado tarde, ya no tenía tiempo para tomar ni la pistola ni el bate. El maldito de Frank estaba ahí, frente a mi cama, observándome. «Hola Michael», dijo sin su habitual tono burlón. «¿Qué carajos haces aquí?» «Vine a saldar cuentas contigo, planeaba esperar a recuperarme un poco más, pero veo que planeas mudarte. ¿No es así?» «¿Sigues vigilándome?», pregunté muy asustado. «¿Acaso dejé de hacerlo alguna vez?» «No. Nunca he apartado mi mirada de ti». Al acabar la frase sacó un cuchillo y lo encajó con rapidez en mi pierna derecha. El dolor era horrible, tanto que no pude evitar gritar. «Por cierto, vi lo que hiciste anoche. Sinceramente nunca me lo hubiera esperado de ti. Aunque, bueno, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, o inclusive peor». Al pronunciar la palabra peor volvió a encajar su cuchillo, pero esta vez en mi otra pierna. Yo de nuevo grité. «¿Qué carajos quieres?» «Me alegra que lo preguntes, Michael. Solo vine por el perro y también a... ¿Qué era? Así». Encajó su cuchillo de nuevo en mi pierna derecha. «Vine a matarte. Pero como me dejaste tan impresionado con tu muestra de buen corazón de anoche, te responderé todas tus dudas antes de matarte. Solo no me preguntes estupideces como quién descubrió América y esa basura». Yo sabía muy bien qué preguntar. «¿Qué le hiciste a Trick?» «Vaya Michael, qué buena pregunta es esa. Verás, si eres creyente y un poco estudioso, sabrás que en el infierno no solo hay demonios. ¿O no? Hay muchas cosas más. Y todas ellas son invocables usando el ritual apropiado». «¿Qué? ¿Es acaso esto una jodida broma?» Era lo único lógico que podía pensar. Lo que Frank me contaba no tenía sentido. «Oh, ya veo. Malditos ateos, para ustedes nada sobrenatural tiene sentido. Trataré de explicarte de nuevo. Aquel día, cuando tomé, prestado, a tu perro, hice un ritual de invocación y ofrecí a tu perro como lugar para alojar al espíritu». «¿Qué invocaste?» Yo sonaba más enojado que asustado. Ese cabrón se había metido con Trick. Se le conoce comúnmente como Cerberos. Unos caninos infernales, sedientos de sangre y fieles a sus amos. Destrozarían ciudades enteras si sus amos se los pidieran. Lástima que solo pueden tomar su verdadera forma por las noches. Pero hay un pequeño precio. Los Cerberos solo comen carne humana, y pues, si tienen mucha hambre, dudo que vean a sus amos de la misma manera. ¿Por qué nos hiciste eso? Tranquilo, no fue nada personal. Es solo que estaba aburrido y no tenía nada mejor que hacer. Además, tu perro me gustó desde el primer momento que lo vi. Llámalo amor a primera vista si así lo prefieres. Ahora que tengo a tu perro, creo que me divertiré mucho por aquí. Hay una pequeña falla en tu plan, Trick es mío. Tienes razón, el perro es tuyo, pero el cerbero es mío. El dueño de un cerbero no es aquel que fue dueño del perro ofrendado, no. El dueño de un cerbero es la primera persona que pruebe la sangre que está en el cuchillo con el que se hizo el séptimo apuñalamiento del ritual.
En otras palabras, si yo quiero, puedo hacer que tu queridísimo perro te devore por completo, pero si lo hago, entonces ¿cómo me divertiré yo? Frank entró en un frenesí de locura, suponiendo que alguna vez en su desquiciada vida hubiera estado cuerdo. Pero si lo que él decía era verdad, se llevaría una gran sorpresa. Frank, hay algo que tú no sabes sobre mascotas. ¿Quieres saberlo? Por supuesto. Dime qué es, ¿no, Gran Michael? Cuando una mascota quiere mucho a su dueño y lo escucha en peligro, acude de inmediato a rescatarlo. ¿No es así, Trick? Frank se volteó lentamente y se encontró a Trick, transformado en Cerbero, detrás de él. Yo esperaba que se asustase, pero al contrario, estaba muy feliz. Se acercó a Trick y le comenzó a dar órdenes. Cerbero ataca. Pero Trick solo se le quedaba viendo. Cerbero ataca. Cerbero ataca, maldita sea. ¿Por qué no obedeces? Ya te lo dije, Frank, Trick es mi perro. Trick, ataca. Trick se abalanzó sobre Frank y lo devoró por completo. Tardó su tiempo porque Trick se estaba divirtiendo con él, también tenía deudas que saldar con Frank. En cierto modo, disfruté mucho de ver aquello. Cuando terminó, le acaricié su cabeza y él me lambió la mano. Cerbero o no, seguía siendo Trick. Tomé mis cosas y como pude caminé hasta el comedor. Usando mis instrumentos de medicina me hice unas puntadas en las heridas que me hizo Frank y también me amarré unos vendajes. Trick y yo salimos de casa antes de que llegara la policía. Supongo que algún vecino habrá escuchado mis gritos y por ello los llamó. Y esa es nuestra historia. Ahora Trick y yo recorremos todo el estado, somos unos errantes y ustedes se han dado cuenta de eso. Ha habido varios reportes de desapariciones, asesinatos y desmembramientos. Es por ello que hago esta grabación que posteriormente enviaré a todos los medios de comunicación locales. Ustedes se preguntaban quiénes éramos y ahora lo saben. Aprovecharé para agregar que estaremos paseando por las calles durante la noche para alimentar a Trick, yo por supuesto estaré para ayudarle a devorarlos y hacer el proceso más divertido. Y no se preocupen, si no hay nadie afuera veremos cómo entrar a sus casas. Ya lo hemos hecho algunas veces. No se molesten en llamar a la policía, aunque son una buena fuente de alimento para Trick, son bastante molestos. Además, no nos quedaremos aquí para siempre, hay un mundo entero por explorar. Sé que esto está mal, pero como dueño es mi deber vigilar que Trick se alimente apropiadamente. Después de todo, es mi perro.